Hermanos, muy buenos días. Un saludo a todos ustedes desde el sur de California. Aquí su hermano César Arevalo. Tengo las 8 de la mañana con 2 minutos. Hoy día es septiembre 15, el medio del mes del año 2024. Bueno, hoy día vamos a continuar aquí nuestra lectura, nuestro estudio acerca del credo de Atanasio. Empecé la semana pasada con una exposición. Hace 2 semanas atrás empecé con una historia, no voy a repetirlo, está en el video, pero para decir que este credo, otra vez para eh, reforzar la memoria, se atribuye a Atanasio, aunque no hay evidencia que lo escribió. ¿Okay? La razón que se atribuye es por el contenido. Básicamente es la doctrina cristiana primitiva. Atanasio fue un obispo de Alejandría, ¿no? En Egipto, y era el defensor más fuerte de la doctrina de la Trinidad. Tremendo este obispo Atanasio. Es parte de nuestra cultura religiosa cristiana. El credo de Atanasio se recita en iglesias luteranas y en iglesias anglicanas. Es muy importante. Las iglesias deberían de conocer esto porque es parte de nuestra doctrina e historia. Prácticamente Atanasio se enfrentó contra todos los herejes. El primero de ellos, y más importante, y todavía sigue en doctrina, son los arrianos. Los arrianos, una secta antigua, que niega que Jesús es Dios, niegan la Trinidad, que es la base que justamente Atanasio defendía, ¿no? Y en base a eso se elabora todo lo que tiene que ver con el credo de Atanasio. Es muy importante. Esto es doctrina cristiana. Cuando usted hable con alguien hoy en día, inclusive cristianos, ya sea católicos, muchos de ellos no conocen y el católico debería conocer esto. Sí, pero no conocen, ya sea porque no le enseñan el cura, pero deberían de conocer. Anglicanos lo conocen la mayoría, luteranos lo hacen, ¿no? Y dentro de otros grupos también igual hay una negligencia, como que si el cristianismo se empezó hace 10 años, ¿no? El cristianismo tiene más de 2000 años. Por eso dije, es historia, es teología. Deberíamos de conocer el credo de Atanasio, es nuestra doctrina. Es como que a usted le preguntan, ¿cuándo nació? Ayer. Usted no nació ayer. Usted tiene una historia. Tiene una madre, un padre, un lugar, una fecha. Cristianismo es así. Cristianismo no empezó, muchos creen, bueno, empezó con los pentecostales. No, no empezó con los pentecostales. No empezó con Lutero, tampoco empezó con Lutero. O sea, muchos le llaman tradición, otros le llaman historia eclesiástica. Como quiera que se le llame. ¿Es importante el credo de Atanasio? Sí, porque resume nuestra fe cristiana. Resume. ¿Okay? Cuando usted se sienta con un amigo, un familiar, y muchos de ellos no saben, en realidad no saben, deberían de saberlo, ¿no? Pero usted sí. Entonces, imagina que usted diga, bueno, en el año alrededor del siglo VI, se conoce desde entonces un credo de Atanasio. Ahora, otra cosa muy importante, no significa que en ese momento se inventó. Significa que era la creencia primitiva de la iglesia. ¿Me entiende? Es como cuando se hace hoy en día una investigación y se pone por escrito. ¿Ok? Ponlo por escrito. Bueno, lo que va a poner en escrito es algo que ya se creyó hace tiempo. Eso es lo que se conoce como la tradición de la iglesia. Fíjese, ¿no? Muchos dicen, ¿cuál es la tradición de la iglesia? Aquí está. El credo de Atanasio es tradición de iglesia. No lo inventaron ese tiempo. Eso ya vino de hace tiempo, de siglos, del principio del cristianismo. No se puso en escrito, pero ya está en escrito eventualmente. Entonces, cuando alguien le diga, muéstrame una evidencia de una tradición de una iglesia en doctrina, no hay problema. Saque el credo de Atanasio. Ahí está. Porque eso es una forma importante. No es cualquier cosa de la creencia cristiana. Así que antes de seguir, vamos a hacer una oración. Usted únase conmigo para orar. ¿Ok? Oremos. Padre, gracias por tu amor y tu misericordia.
Y en esa mañana, aquí desde California, tengo 8 de la mañana y algo. Que tu gracia y tu amor sea con mis hermanos que están. Y que podamos aprender tu doctrina histórica de la Iglesia. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, la semana pasada, ¿no?, nos quedamos en la parte, voy a leer, dice, todo el que quiera ser salvo debe ante todo guardar la fe católica. ¿Ok? Recuerde que aquí católico tiene el significado, diríamos, es un adjetivo que tiene que ver con la universalidad de la fe católica. No la institución católica romana, evangélica, católico romano. Eso es ignorancia. Por eso, cuando yo digo de ignorancia, no es insulto, es que la verdad, oiga, ¿qué le voy a decir? Pero es una ignorancia porque tienen miedo a la palabra católico. Oiga, yo amo la palabra católico. Porque la fe cristiana no es una iglesia local, no es una fe para un lugarcito, es universal, como se dice hoy en día, globalista. Ese es el lenguaje moderno, globalista, o sea, universal. Entonces, dice la fe católica. Pregunta, ¿cuál es la fe católica? Tenemos que ir al siglo 5, 4, 3, 2, 1. Recuerda, en ese tiempo no había, la mayoría de la gente no tenía Biblia como se tiene. Yo tengo cantidad de Biblias acá. Tengo aquí mi Biblia. Esta Biblia es la pechita, mire, está súper usada. Le puse tape por tanto uso que iba a la iglesia a predicar, pero eso no es nada. Mire la Biblia que tengo aquí, súper usada. Esta Biblia es, o sea, cuando yo muera, voy a hacer un museo de mis Biblias. Esta Biblia va a pasar a la historia. Mire cómo está. Súper usada. No tiene la parte de acá. Mire. Mira el cuero aquí. Súper usado. Esta Biblia es en inglés. Es la primera Biblia que yo usé cuando vine aquí a predicar. La llevaba a todas partes. Súper usada. Como decir, es súper ungida esta Biblia. En serio. Mire. Tengo notas. Si usted ve esta Biblia va a encontrar cantidad de notas. Mire. Parezco papa, ¿no? Cuando deseo la vida. Pero en el sentido que esté en mi corazón. O sea, esta Biblia la recontrausé por años. Mire, tanto lo sé, aquí está la evidencia. Entonces yo lo guardo. Aquí está. Es una Biblia ungida. ¿Ok? Ungida. A eso se refiere. Quien no observe la fe católica en su totalidad y sin violarla, sin duda perecerá eternamente. Ahora, dentro del evangelicalismo, dice, no, como eso es herejía porque sin Cristo. Es que no entiende la historicidad de la fe católica. La historicidad de la fe católica, y vuelvo a repetir, cuando me refiero a católico, me refiero a la universalidad de la fe. Es que el que no está en la iglesia no es salvo. Así de fácil. Es como puedo decir, si usted no está en la familia que tiene el nombre, a ver, vamos a ver, Fernández, digamos. Obviamente que usted no es parte de la familia. ¿Me entiende lo que estoy hablando? El que no está en la iglesia, que es a través de la fe en Cristo, obviamente que no es salvo. No es herejía, es que es la verdad. Así se entendió siempre desde los albores del cristianismo. Tome nota. Yo cuando hablo, por ejemplo, con evangélicos y pentecostales, yo tengo que sentarme así como estoy y le hago una pregunta al pentecostal. Le digo, mira, Jaime, supongamos, ¿quién salva? Cristo, grita, ¿no? Se ponen muy exaltados los pentecostales. Cristo, le digo, cálmate, cálmate. ¿Y el que es salvo, a dónde entra? Cristo, cálmate, porque así es la mente pentecostal, bien exaltada, no piensa la mente. Tengo que calmarle. Digo, cálmate, le digo. Cálmate.
El que está en Cristo es parte de la iglesia, correcto. Amén. Se pone, son gritones, en fin. Entonces quiere decir que los que están en la iglesia son salvos. Ya lo dijiste. Ya lo dijiste. Los que están en la iglesia son salvos. O sea que fuera de la iglesia no hay salvación. ¿Qué no se puede entender de eso? No es que la iglesia tiene poder de salvar. Simplemente está diciendo los que son salvos están en la iglesia. O sea, nadie puede ser salvo sin la iglesia. O sea, nadie, es como decir, bueno, yo soy policía, pero no pertenezco a la policía. Es imposible. O eres o no eres. O eres o no eres. Pero no vas a decir, bueno, soy policía, pero no pertenezco yo. Entonces no eres. Es igual. No, yo soy salvo, pero no pertenezco a la iglesia universal. Entonces no eres. Porque es imposible. Entiéndanlo. Evangélico, pentecostal, tengo que zamacarte la cabeza porque tienes que entender. Tienes que entender. Tu religión gringa, porque nació aquí, ya lo he repetido 1.000.000 de veces, no es el inicio del cristianismo. Amigo pentecostal, asambleas de Dios, evangélico, gringo, no de raza, pero de creencia. No empieza contigo el cristianismo. Nunca empezó, eso empieza aquí, gringo, americano, good morning, how are you? Y aquí empieza. Pero la fe cristiana tiene 2.000 años de antigüedad. Dentro de estos 2.000 años de antigüedad se desarrollaron doctrina teológica. Tradición, ¿cómo se llama? Tradición, hay dos, oral y escrita. El credo de Atanasio empezó siendo oral, o sea, se transmitía por palabra. Después se escribió. Mire, esa doctrina que fue oral y ahora es escrita, es nuestra fe. ¿Me entiende? Yo quiero que usted me entienda, que cuando salga de aquí usted diga, ya entendí. Eso quiero saber. Por eso que voy a repetirlo 1.000 veces. Si usted ya lo entendió, tenga paciencia porque hay otros que no entienden. A eso me refiero. ¿Por qué me escribe? Hermano, pero ya entendí. Sí, pero hay otros que no. Hay otros que no entienden fácilmente. Tengo que repetirlo como el niño de la escuela. Repite A, B, B. Así. Porque la mente es así. Hay que repetir, 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 repetir hasta que se les quede. Así es. Entonces, este credo de Atanasio fue tradición oral, pero después se puso en escrito. ¿Por qué se puso en escrito? Esa es la pregunta. Porque habían herejías, como los de Arrio, que negaban que Jesús es el Hijo unigénito de Dios, que no fue creado y es parte de la segunda persona de la Trinidad. Arrio enseñaba Jesús es creado, es Dios pero minúscula, o sea, politeísta como los testigos. Y no existe la Trinidad. Entonces Atanasio, obispo de Alejandría, un hombre genial, dice, este tipo no me va a venir a mí a engañar. Se levanta Atanasio como una figura representativa defendiendo la fe ortodoxa. Ortodoxo significa dos palabras en griego. ¿Se dan cuenta que hablamos de orto significa lo correcto? Doxo significa palabra. Entonces, la palabra o la doctrina correcta, ortodoxo, ¿entiende? Ya sabe, escríbalo. Agarre un papel. Papel, enseña eso. Una libreta, tengo mi libreta acá. Ponga ortodoxo. Es para el bien de usted. Está dividido en dos palabras. Orto, doxo se escribe D-O-X-O. Orto significa correcto, lo derecho, ¿no? En teología, sana doctrina. Y doxo significa palabra, enseñanza. Ya sabe lo que es ortodoxo, entonces lo escribe. Y cuando alguien le dice, oye, tú hablas de ortodoxo, ¿qué significa? Usted sin miedo,
En menos de un segundo, ortodoxo significa, viene dos palabras griegas, orto y doxo significa enseñanza correcta. Ya está. Entonces la gente se va a quedar impresionada por su sabiduría y usted. Y va a decir, esta persona conoce lo que está hablando. ¿Se dan cuenta? Entonces, dentro de esa tradición oral que ahora está escrita y que es parte de nuestra fe, dice, esta es la fe católica. Aquí viene. Esta es la fe católica. Sin miedo. No sé por qué los evangélicos tienen miedo de ser católicos. ¿Para qué miedo? Si nuestra cultura latinoamericana es católica romana. Para empezar, ¿cuál es el problema? Vinieron aquí los españoles de España, ¿no? Los conquistadores. Vea la historia de México, estudie su historia de México. Oiga, México, estudie su historia. En Perú hicieron el Virreinato de Lima, la pequeña España. Yo he ido a visitar todos los museos de la antigüedad en Lima. Es increíble lo que hay. Es un viaje en el pasado. Me gusta. Y esa es nuestra cultura. Por eso hablamos español de España. Por eso la mayoría es católica romana. Dentro de ese catolicismo que trajeron de España, de Europa, en Europa tiene siglos de que el cristianismo entró: Francia, Alemania, España, Italia, Inglaterra, Escocia, Irlanda, catolicismo antes de la Reforma. Los reformadores atacaron el sistema papal y doctrinas o dogmas que no estaban fundamentadas en la Biblia. Pero eso es otro tema. Pero eso es para decir, ellos nunca quisieron crear otra iglesia porque ellos reconocieron que había una sola iglesia. Pero tenía que ser reformada, por eso se llama reforma. Reformar lo que existe. Es como usted tiene su casa con el tiempo, la pintura se cae, la puerta no sirve, la ventana que está rota, el techo que tiene huecos. Usted no va a destruir su casa. Usted lo que va a hacer es reformar su casa. Me va a dar trabajo a mí, yo voy y le pongo nuevas puertas, le pinto ventanas, un buen techo, y ya reformé su casa. No la destruí, yo la reformé. ¿Se dan cuenta? Reforma significa lo mismo. No destruir la iglesia, sino reformar la iglesia. Que eso fue la intención de los reformadores. Estamos entendiéndonos en el español de España. Comunicación es clave para esto. Esta es la fe católica. Adoramos a un solo Dios, en Trinidad, y la Trinidad en unidad. Fíjese, porque el testigo va a decir, bueno, ustedes creen que Padre es Dios, Jesús es Dios, Espíritu es Dios, ustedes son politeístas. Ok, aquí viene otro Héctor Arratia Bartel. Este tipo, no sé quién es Barratia Arratia. Yo no sé si es parte de mi página, voy a chequearlo. ¿Se dan cuenta cómo entran pulgas? Vamos a ver quién es este tipo. Dice que yo estoy erróneo y el que está erróneo es él, pero como mi propósito no es, vamos a ver quién es este. No es mi amigo. Dice que es de una, ok, el tipo está fuera de onda, disculpe mi lenguaje, pero no tengo tiempo para estar en este momento discutiendo. Entonces, como es un metiche, lamentablemente metiches, a ver, disculpen, tengo que, a ver, ¿de dónde es este? El pecado original católica nazarena. Claro, los nazarenos, hermanos, quieren decir, nazarenos es una secta wesleyana. Yo conozco porque yo he trabajado con el Evangelio Evangélico más de 50 años. Los nazarenos es una secta wesleyana. Ellos no son reformados. Los nazarenos es una secta wesleyana que prácticamente niega toda la reforma. Niega toda la reforma. Él dice, otro error, no hay una iglesia tan solo del primer siglo. ¿Se dan cuenta? El tipo no sabe dónde está parado. Esas 7 iglesias ya no existen. Pues son musulmanes ahora. Entonces este tipo dice, la fe es una DLB. Yo no sé qué es DLB. Todo el mundo pone DLB. Entonces ahí está en el error.
Entonces al tipo hay que darle simplemente, a ver, su, eh, su medicina, nada más. Ya está. ¿Se dan cuenta? Entran sin invitar y así me dicen, hermano, pero porque oiga, el tipo ven la puerta abierta y se meten. ¿Me entiende? Se meten como si estuvieran en su casa, ¿no? Como si estuvieran. Entonces, nada que ver, es una distracción, me distrajeron no sé cuánto tiempo, pero en fin, ya está fuera de onda ese señor Héctor, que es nazareno, ellos niegan la reforma, el tipo tiene una doctrina totalmente humana y me quiere dar a mí clases de historia y clases de teología. Yo creo que no hacen caso y entra. Y no es invitado todavía. Por eso yo les digo, son socarrones. Socarrón, ¿quién es un socarrón? Me dicen a mí. Un socarrón es una persona malcriada, que no respeta, arrogante, habla porque tiene boca, pero no porque tiene cerebro. Y no le importa malograr o falta de respeto. Pero en fin, lo leí, está totalmente mal, por lo tanto no tengo tiempo para estar lidiando y por eso lo bloqueo. Entonces, bloquear significa matar a la mosca, ¿no? Como usted está comiendo, a veces no sé si está comiendo, una mosca. Oiga, pero ¿qué mosca? Le molesta la mosca. Pues usted no le va a decir a la mosca, mosca, por favor, vete. Simplemente agarra el matamosca y lo desaparece, igualito. Sí, ya está bloqueado, Johanna. Bien, volvamos a puntos. Se dan cuenta cómo son pequeñas distracciones. Pero en fin, sigamos. Entonces, ¿qué es lo que fue? Dice, no se confunde a las personas, no se divide la sustancia divina, porque es la persona del Padre, del Hijo y del Espíritu. Son tres personas en uno, por eso. Al testigo digan, o a este tipo, así como el que entra. Pero no se ponga a discutir, es una pérdida de tiempo. Trinidad son tres personas distintas, pero una sustancia. La sustancia es divina. No son tres dioses en el sentido separados. Eso ya hay un problema. Divinidad en pluralidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo. ¿Qué más dice? Aquí viene la otra parte. El atributo que tiene el Padre lo tiene el Hijo. Espírese. Mire, el atributo que tiene el Padre lo tiene el Hijo. ¿No? Vamos a ver, aquí está. Y también lo tiene el Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? El atributo que tiene el Padre lo tiene el Hijo y también el Espíritu Santo. Voy a ver si lo puedo poner aquí para que me vean o lean conmigo. No sé. Vamos a ver aquí. El atributo que tiene el Padre lo tiene el Hijo y también lo tiene el Espíritu Santo. Ahí está. El atributo que tiene el Padre lo tiene el Hijo y también lo tiene el Espíritu Santo. El Padre es increado, o sea, no hay creación. El Hijo es increado, Jesús. El Espíritu es increado. Arrio decía, Hijo es creado. ¿Se dan cuenta? Atanasio, obispo de Alejandría, dice, no, el Padre es increado, o sea, no, nadie lo creó, pero también el Hijo no es creado. Tremendo golpe, ¿eh? El Espíritu es increado. Ahora, ¿por qué es importante esto? Estamos hablando del siglo V. La iglesia cristiana siempre creyó, desde los apóstoles, que Jesús no tiene creación. Lea Juan 1:1. Arrio se toma la atribución, como el tipo que entró, de querer enseñar a los padres de la iglesia. Y mire cómo es Dios, nada sucede por casualidad. Estamos hablando de sectas, ¿no? El tipo entró como diciendo, yo voy a darte una ilustración de lo que es una secta, yo mismo. Ahí está el ejemplo. ¿Se dan cuenta cómo Dios hace las cosas?
El tipo es mi ejemplo de sectas. O sea, el que entró es mi ejemplo de lo que estaba pasando en el tiempo de Atanasio. Se levantaban así como un río, déspotas, socarrones, mediocres, y querían negar la teoría, la doctrina cristiana de la Trinidad. Arrio fue un tipo que tenía mucha influencia. Él inventaba los himnos que no eran salmos. Mire, ¿por qué la iglesia cristiana siempre cantó salmos? Porque los salmos es la palabra de Dios. Cuando aparece Arrio, él inventa sus canciones o himnos en donde ellos ponen herejías y la gente cantaba herejías. De ahí viene la costumbre de inventar himnos que no están en la Biblia. Por eso la iglesia presbiteriana, reformada y algunos bautistas inclusive, no cantan himnos o coros de compostura humana, sino solamente los salmos. Y un llamado a todos aquellos, disque evangélicos, aquí en California hay cantidad, pues de aquí nacen, yo les digo, oye, yo les digo, ¿no? Amén, amén, Hendrix, Alexander. Pero escuche, yo le digo a estos evangélicos pentecostales, deja de estar saltando, aplaudiendo y cantar coros de compostura humana, le digo. No uses guitarra, tamborines, batería. No se pongan al frente, ustedes no son el centro de la reunión. No me importa saber cuán buen guitarrista eres. Eso no es relevante. Es más, a nadie le importa si tocas bien o no la batería. Número 3, canten los salmos. No que, a ver tú, Pedrito, invéntate un coro, porque ya los coros que cantamos ya están, todos lo saben. No tienen que inventar nada. Cómprate esa guitarra, pastor, hay que levantar un diezmo a todos los hermanos que den. Tengo una guitarra de más de 100,000 pesos. No, nada de eso. Nada de eso. Que la batería se rompió un palito, por favor, pastor, diezmo. Y la gente va y da su diezmo. Oiga, diezmo no es para guitarra eléctrica. No es para batería. No es para comprarle zapatos nuevos al cantante. Nada que ver. Oiga, ¿dónde estamos? ¡Despierte! Yo le digo eso de Pentecosta. Oiga, ¿de dónde acá usted sale con eso de que hay que... Bueno, se apagó aquí mi laptop. Tengo que poner ahora, a ver si me acuerdo. Aquí está. A ver si... no, al Espíritu, a Dios, hay que cantarle de acuerdo a lo que dice la Biblia. Arrio inventaba eso. Entonces, Arrio, en sus canciones, decía, Jesús es creado. Por eso aquí dice, el Hijo es increado. Luego dice, el Padre es infinito. No es finito. El Hijo es infinito. El Espíritu Santo. Todo esto tiene una razón de ser. Por eso dije al principio, esta es doctrina, esta es tradición cristiana ortodoxa. No de la iglesia ortodoxa, sino sana. Entonces, cuando usted hable con un testigo, con alguien, diga, el Padre es increado y es infinito. El Hijo también es increado, no tiene creación. ¿Se acuerdan que les dije de que yo estudié con los testigos? Cuando estudiamos esto, el testigo no quiere enseñar, dice, oh, es creación humana. Entonces yo le decía al testigo, oye, mira. Tú dices que no hay que ver esto porque es creación humana, ¿correcto? Sí. ¿Cuándo se creó esto? Eso se creó en el siglo V. Ok. Y aquí viene la pregunta mortal para el testigo de Jehová. Yo se lo decía. ¿Cuándo se inventó los testigos de Jehová? ¿Y en qué país? ¿Y quién lo inventó? Se dan cuenta, 3 preguntas principales. ¿Cuándo? ¿Quién?
¿Y dónde? Muchos decían, no sé dónde. Ok, yo te voy a decir, en Estados Unidos. Gringo, gringo, gringo. Religión gringa. Ahora, viene esto. ¿Cuándo se inventó? No, tampoco, pues hermano, yo sé apenas sé si quién es Manco Cápac y Mac Maoyo en Perú, menos, entonces, peor todavía. Ignorante no sabe dónde entra. Fue en mediados del siglo XIX en los Estados Unidos. Ahora, aquí viene la tercera pregunta fatal. ¿Quién lo inventó? Pues, hermano, yo ni siquiera soy el presidente de mi nación. Peor ignorante. 3 veces ignorante. Charles Russell. ¿Quién? No, olvídate. ¿Sabes quién fue el tipo? Pues no sé. 2. 1, el inventor de tu secta, para que te des cuenta. Y 2, masón. ¿Ma qué? Masón. Pues yo no sé qué es eso. ¿De qué estamos hablando? De eso están compuestos todos los ignorantes sectarios. No conocen y se ponen a discutir como el que entró. Cree que yo nací ayer y cree que yo no conozco todas las cosas y mentiras que está hablando. ¿Se dan cuenta de la arrogancia? Por eso los llamo socarrones. No es insulto, amigo. Es que son la verdad. Y socarrones existen en todas partes. Así que no es nada nuevo. El Padre es eterno. El Hijo es eterno. Arrio negaba esto. El Espíritu es eterno. Padre, Hijo, Espíritu. O sea, todo esto era respuesta de Atanasio a los arrianos. Porque si usted no sabe historia, los arrianos, le voy a decir una cosa. Si Atanasio no hubiera peleado, todos hubiéramos sido arrianos en este momento. En serio, lea la historia. Hoy día que es domingo, se pare y vea el peligro de Arrio en la iglesia. Arrio, la mitad de la iglesia en el Asia en ese tiempo eran arrianos. El emperador Constantino, yo creo que fue arriano. Muchos dicen que estaba en duda, otros dicen que sí fue, luego ya no fue. Porque su poder de influencia era poderosa de los arrianos. Más de la mitad del imperio romano era arriano. Más de la mitad. Habían papas arrianos, habían obispos arrianos. Estudia el arrianismo, se va a quedar sorprendido del poder. Y eso hasta ahora sigue. El mayor de ellos son los testigos de Jehová. Muchos no conocen la historia de ellos, porque no les cuentan. Cuando venían a mi casa ya no vienen, ahora están saliendo porque ya no hay COVID. ¿No? ¿Se acuerdan que les digo? Abría la puerta. Cuando decían, mire, usted sabe, decía, un momento, vienen a mi casa, este es mi reino. Yo tengo la autoridad de dejarles hablar o no. ¿Correcto? Porque es mi casa. Sí, tiene razón. Un momento. Como es mi casa, entonces yo voy a hablar primero. Y como yo estudié con ellos, tengo 2 Biblias de los testigos, inglés y español. Se acaba de español, aquí los tengo. Mire, Biblia de usted. Oh, usted también. No soy, pero tengo su Biblia. Pero eso es lo de menos. Aquí le voy a demostrar que ustedes son politeístas. ¿Se acuerda que le dije eso? Y decían, no, nosotros creemos en uno, Jehová. Y número 2, ese no es el nombre de Dios. Pero vamos a empezar por el primero. Juan 1:1. Hay un Dios que es con mayúscula, ¿sí? Y el segundo Dios, ¿qué clase de D tiene? Ahí les agarré, como quien dice, llave mortal, como se llama en lucha libre. Llave mortal a la yugular. Dígame, ¿qué Dios está ahí? Bueno, uno con minúscula. Entonces, ¿cuántos dioses en ese texto? Nomás dígame cuántos dioses. Y siempre hay uno que mete la pata, ¿no? Y uno dice, oh, son 2. Exacto, gracias. Y el otro como que, oye, pero ¿para qué hablaste? Que él es nuevo. No importa que es nuevo, lo que dijo es la verdad. Hay 2 dioses en ese texto. Uno con D mayúscula y el otro con D minúscula. Mi segunda pregunta. ¿Por qué quiere que yo escuche a usted cuando ustedes son politeístas? Porque ahí hay 2. No me importa la explicación, no quiero escuchar porque yo lo sé.
Solamente quiero que usted admita a dos dioses como su amigo, el nuevo, admitió, buen estudiante. Sí, pero no. Voy a seguir tomando mi desayuno. Ustedes son politeístas. Poli significa muchos, teístas, dioses. Creen en más de un dios. Su Biblia lo admite. Creen en un dios con D mayúscula y otro dios con D minúscula. Politeístas. Ahí está la evidencia clara. Adiós. Y mi consejo, por favor, no vayan al resto de la gente, porque esta gente católica no lee ni siquiera la Biblia. Son ignorantes. Evangélicos también son ignorantes. O sea, los dos son ignorantes. Pero aquí yo no soy ignorante. Adiós. ¿Se dan cuenta? Atanasio peleó con todos ellos. Y dice aquí, y sin embargo, no hay tres eternos. Hay un solo eterno. Aquí está la respuesta de Arrio. Porque Arrio decía, bueno, si ustedes creen en que Padre, Hijo y Espíritu es Dios, son tres dioses. Y dice, no, 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 no. No, 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 no es eso. Hay un solo ser eterno. ¿Por qué decía esto? Porque si Atanasio decía, son tres eternos, él estaba admitiendo que creemos en tres dioses. ¿Se dan cuenta? Entonces, Arrio tenía que proteger de que la divinidad sea tripartita, o sea, tres dioses en uno. No, no son tres dioses en uno, son tres personas diferentes, la misma esencia. Por eso dice acá, desde el principio, el atributo que tiene el Padre lo tiene el Hijo y el Espíritu. Padre es increado, Hijo es increado, Espíritu es increado. El Padre es infinito, el Hijo es infinito, el Espíritu es infinito. El Padre eterno. Todo esto no es que está repitiendo, es que él está respondiendo a Arrio. El tipo era un super hereje. Arrio era súper hereje, más hereje que todo, es el padre de los herejes. Dice, pero no son tres eternos, solamente un eterno, o sea, Dios, la divinidad. Nosotros somos monoteístas. Como también no hay tres seres increados ni infinitos, sino solo un ser que es infinito. Ahora, esta parte también ha sido de debate. Estamos hablando de hace más de 1800 años. Porque dice, bueno, si no hay tres seres increados, entonces hay un problema teológico. Pero Atanasio lo que tiene en mente es proteger la divinidad, que no creemos en tres dioses. A eso se refiere. ¿Por qué? Porque según Arrio, cuando decimos que creemos en el Padre, Hijo y Espíritu Santo, estamos creyendo en tres dioses. Entonces, Atanasio dice, no, señor. Entonces, en esa línea de pensamiento, por eso hay que entender, no son tres personas diferentes eternas, a eso se está refiriendo, sino un ser eterno. Como también no hay tres seres increados, sino un ser que es increado infinito. Esto es doctrina cristiana. Esto es tradición cristiana ortodoxa que fue puesto en escrito. Porque muchos dicen, bueno, ¿cuál es esa tradición cristiana que no sabemos? Esto. Aquí está, ¿no? Esto es la doctrina oral que fue escrita para responder a Arrio. Esto es lo que se creyó siempre desde el principio del cristianismo. No lo inventó Atanasio, lleva el nombre de Atanasio porque él enseñaba esto. Y otros padres de la iglesia lo mismo. Si no hubiera sido así, en los concilios no lo hubieran aceptado. Los que se opusieron a esto eran herejes. ¿Se acuerda que dice primera de Juan, la carta? Juan dice, hay muchos anticristos, dice, los que niegan que Cristo vino en la carne. Fíjese, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Escuche bien lo que dice Juan. Porque si hubieran sido de nosotros,
se hubieran quedado con nosotros. Ahora, el concepto de secta y herejía va de la mano porque secta significa herejía. Herejía es sección, separar un cuerpo o un miembro de un cuerpo. Es cuando usted tiene un accidente, le cortan el pie o la mano, están haciendo herejía con su cuerpo. Suena raro, ¿no? Porque herejía es dividir. En ese caso, la división es por doctrina. Cuando uno enseña doctrina falsa, está dividiendo la iglesia. Y eso es lo que ha sucedido con mormones, testigos de Jehová, adventistas, anabautistas, con cantidad de sectas que ha venido desde el principio del cristianismo hasta ahora. Estoy haciendo un tema muy bueno acerca de la teología de Juan Calvino, cómo él entró a la Reforma, de dónde sacó sus ideas, y al hacer eso, es increíble, llego al tema del grupo de ese entonces. Es fascinante. Estamos hablando que me remontó inclusive al siglo X, 5 siglos antes de los reformadores, donde muestra, ¿no?, la conexión de muchos grupos del pasado que ya no existen, pero eran heréticos, a lo largo de la historia, junto con la creación de la Iglesia Católica Romana y otros grupos también. Lo voy a poner, no quiero adelantarme, lo tengo que ya prácticamente terminado, lo voy a poner hoy día para que lo lean. Pero voy a ahondar en ese tema más, porque como quien dice el dicho, hay mucha tela con que cortar. Es increíble. Entonces, estas sectas, como las de Arrio, bueno, Arrio ya no existe, ya no existen los arrianos, pero existen sus doctrinas. Los unicitarios es uno de ellos. Los anabautistas trajeron toda la teología de Arrio y la enseñaron en Alemania, en Suiza. Por eso que ellos rechazaron a la Iglesia Católica Romana, a Lutero, lo insultaban a Lutero, a Calvino, lo decían hombre sin espíritu, frío, piedra, se burlaban de Calvino, se burlaban de todo el mundo, ¿no? Y ellos avanzaron. Anabautistas fueron a todas partes, en Transilvania, en Hungría, en Rusia, cantidad de anabautistas. Aquí en Estados Unidos es la religión más grande, después del catolicismo, y los bautistas están separados en diferentes clases de sectas también. Digo sectas porque secta es separación, eso es, significa cortar un pedazo. Oiga, te dice usted a la pizzería, deme esa pizza, córtamelo en 5 sectas. El tipo no sabe, ¿de qué? Oiga, señor, no sé lo que es secta. Secta significa partes, secciones, eso es secta, sección, secta. Es que yo no fui a la escuela, bueno, ya sabe. Eso es secta, sectas son partes, secciones. Ya me olvidé cómo dice el señor, un pedazo de pizza, algo así. Pero ese pedazo es una secta. Usted está comiendo una secta de una pizza. O sea, un pedazo de pizza. Eso es. Y eso hay cantidad. Asimismo, el Padre es todopoderoso, el Hijo es todopoderoso, el Espíritu es todopoderoso. Ahora, ese tema a los testigos. Ellos dicen, bueno, el Padre es todopoderoso, pero el Hijo es poderoso. Yo le digo, ¿cuál es la diferencia entre ser todopoderoso y ser poderoso? Dame un ejemplo, Leo. Es que todopoderoso es obviamente todo. Bueno, obvio, yo sé. Yo no estoy preguntando eso. Estoy preguntando cuál es la diferencia. Porque dice poderoso. Jesús resucitó a Lázaro, resucitó a otra muchacha en el Nuevo Testamento. ¿Tú puedes hacer eso, le digo? No. ¿Quién lo puede hacer? ¿Un ser humano? No. Por definición, solamente Dios puede hacer, ¿o no? Sí, Jesús lo hizo. Oye, no hay que estudiar teología 5 años para refutar a estos herejes. Decía, si Jesús lo hizo, entonces, ¿quién es él? Si tú dices que es un hombre, hay un problema ahí.
O tú estás mal o los evangelios están mal. Porque solamente Dios puede resucitar. Bueno, sí, pero es que respóndeme. Si el que resucitó fue Cristo, y tú dices que el hombre no lo puede, entonces, ¿quién es Cristo? Solamente una respuesta. Dios. Y tú me acabas de decir que Dios es todopoderoso. Y si Dios es todopoderoso y Cristo es Dios, Cristo es todopoderoso. Refutado. Llave a la yugular, perdió la pelea. Mortal, golpe mortal. No supo qué contestar. Por eso dice aquí, el Hijo es todopoderoso y el Espíritu es todopoderoso. Y sin embargo, no hay tres seres todopoderosos, exacto, sino un ser que es todopoderoso. O sea, en todo esto, lo que Atanasio estaba diciendo es refutar la idea de los arrianos, y de hoy muchos, que dicen, oh, si creen en la Trinidad son tres dioses. No son tres dioses, es uno. Por eso usa este lenguaje. El Padre es todopoderoso, el Hijo es todopoderoso, el Espíritu es todopoderoso. Sin embargo, no hay tres seres todopoderosos, sino un ser que es poderoso. ¿Qué más dice? Así también el Padre es Dios. Mire, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. ¿Se dan cuenta? Y sin embargo, no hay tres dioses, sino un solo Dios. Esta es la conclusión final de nuestra doctrina de la Trinidad histórica. Ahora se dan cuenta, esto era tradición oral, lo creían siempre, sino que lo ponen en escrito y se convierte en tradición que escrita. Pero es un credo, o sea, es algo oficial de la Iglesia Cristiana Ortodoxa. Si hay alguien por ahí, como el que entró, que es ignorante, es mediocre, socarrón, que niega todo esto, es un herético. Y heréticos no necesitas estudiar para ser herético. No. Así como no necesitas ir a la universidad para ser ateo. O sí. Nadie estudia para ser ateo. No. Hasta ahora que yo sepa, no existe un diploma. Doctor en ateísmo. No existe semejante tontera. Uno es ateo porque en su ignorancia no quiere creer. Pero no porque es súper inteligente. No, ningún ateo es inteligente. Eso guárdeselo. Ningún ateo es inteligente. Niega porque quiere negarlo. El Padre es Dios. El testigo dice, sí, Jehová. El Hijo es Dios. Oh, no. Es Dios pero con D minúscula. ¿Se dan cuenta? O sea, el tipo es, ¿cómo se llama? Creo que aquí tengo a ver, déjeme ver. Esto es, aquí está. Voy a buscar acá para que se den cuenta lo que yo usaba, y eso hizo que yo salga de los testigos, porque ellos les gusta debatir, pero mira lo que dice acá, aquí está. Esta es Biblia de los testigos de Jehová. Mira lo que dice acá. Yo tengo aquí, mira, está subrayado lo tenía. No, yo estudié toda esta Biblia bien. En el principio, ellos llaman el verbo logos, la palabra. Era. Y la palabra estaba con quién? Mire, aquí estaba. Mayúscula, Dios. Pero mira lo que dice acá. Y la palabra era ¿qué? Un Dios. Ahí está. Mayúscula, minúscula. Entonces yo le decía, cuando venían a la casa, ¿no? Yo tomando mi desayuno, con mi pan y todo feliz de la vida, yo decía, mire, una pregunta. Por eso yo le decía una pregunta. Nada más. Porque yo ya sabía, pues yo podía enseñarles la teología del testigo a toda esta gente. Solamente una pregunta y una respuesta. ¿Cuántos dioses hay en Primera de Juan, perdón, en el Evangelio de Juan,
1:1. Yo tenía la Biblia de ellos aquí. Por eso ellos creían que yo era. En el principio era la palabra era y la palabra estaba con Dios. Para. D mayúscula, sí. Sigue leyendo. Y la palabra era un Dios. Mayúscula, no, minúscula. O sea, politeísmo. Y me querían decir, no, pero, oiga, ¿no entendió lo que dije? Yo no quiero explicación, no me interesa. Porque yo conozco. Solamente quiero que admita lo que su Biblia enseña. ¿Enseñan dos dioses? ¿Sí o no? Y ahí el otro, el nuevo, metió las patas, porque hay alguien siempre que mete las patas, ¿no? Dijo, sí. Permítame reír. Metió las patotas ahí otro testigo. Y se enojó el maestro, le dio una mirada de esas miradas que matan. Y yo le dije, mire, el nuevo le enseña a usted. Dios con mayúscula, Dios con minúscula. Dos dioses. Amigo, ustedes son politeístas. Y la segunda, el nombre de Dios no es Jehová, porque no existía esa pronunciación en ese tiempo. Es Yahweh. Así que, dos cosas que tiene que hacer. Si quiere la verdad, salirse de esta organización falsa que nace en los Estados Unidos, siglo XIX, por un masón, Charles Russell, que antes de eso él era presbiteriano, su mamá le llevaba a la iglesia presbiteriana. ¿Se dan cuenta? Algo falló con los presbiterianos. Y él también estudió con los testigos de Jehová. ¿Se dan cuenta? Algo como que con los adventistas. Puras sectas, hermano. Entonces, el nuevo le gustó lo que yo le estaba enseñando en historia. Me dice, oiga, yo quiero saber esa historia. Entonces vente conmigo, le digo. Me hicieron reír, oiga, pero me he reído bastante, ¿sabes? Que quería saber esto así porque aquí no te van a enseñar nada. No saben ni su historia. Así que ya saben, amigos, hermanos. Y con eso quiero terminar aquí. Esto es lo que enseña Barrio. Exactamente esto. ¿No? Entonces, volviendo a nuestra exposición, vamos a dejarlo aquí. Próximo día del Señor vamos a continuar para una exposición. Que la gracia del Señor sea con ustedes. Vamos a hacer una oración para terminar. Padre, gracias por tu amor, tu misericordia. Creemos en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Doctrina apostólica, doctrina escritural. Que tu Santo Espíritu nos ayude a entender más este día y todos los días. En el nombre de Jesús. Amén, hermanos. Que la gracia del Señor sea con todos ustedes este día. Amén.